Hola gente, hoy comenzaremos con las clases de medicina nuclear. Iniciaremos estudiando el uso de la gammagrafía ósea en la patología ósea metastásica. Bueno, las principales indicaciones de la gammagrafía ósea son las siguientes. En caso de elevación de marcadores tumorales en pacientes asintomáticos, como puede ser el antígeno prostático en los hombres, valorar la extensión de metástasis óseas a distancia en pacientes con antecedentes de cáncer y evaluar la respuesta al tratamiento con radioisótopos o quimioterápicos y así poder determinar si la enfermedad ha ido progresando o no. Las ventajas de la gammagrafía ósea. Fundamental, la principal ventaja es que tiene una alta sensibilidad cercana a un 100%. Y además que podemos visualizar el cuerpo completo con tan solo una prueba. La desventaja, que los resultados no son tan específicos como quisiéramos. Sin embargo, esto lo podemos mejorar si es que tenemos en cuenta el contexto clínico del paciente y el patrón total gamagráfico del cuerpo. Luego iremos viendo durante la presentación los distintos patrones gamagráficos que son sugestivos de patología ósea metastásica. El radiofármaco de elección que utilizaremos para realizar las gammagrafías óseas es el tecnesio 99 metestable unido a difosfonato, como el metilendifosfonato MDP o el hidroxidifosfonato HDP. En esta diapositiva podemos ver la imagen, un generador de molibdeno, que es de donde se obtiene el tecnesio. En este generador de molibdeno se agrega pertecnetato de sodio en un vial con difosfonato y estaño. Y es el estaño que reduce el tecnesio para que el tecnesio reducido quede el difosfonato. ¿Qué es lo que puede ocurrir cuando tenemos ion estañoso pero de forma insuficiente? Lo que va a ocurrir es que no se va a poder reducir del todo el ion tecnesio y se producirá pertecnetato de tecnesio libre. Esto dará lugar a una degradación de la imagen general como consecuencia de una mayor captación a nivel de partes blandas, de la glándula tiroidea, del estómago y de las glándulas salivales. También puede ocurrir que en ocasiones el exceso de ion estañoso puede dar lugar a un radiofármaco parcialmente coloidal y este tiende a acumularse en los órganos del sistema retículo endotelial como es el hígado. ¿Por qué utilizamos este radiofármaco? Porque es barato y de fácil acceso, se encuentra estable en el medio, tiene una semivida corta de aproximadamente 6 horas, tiene la facilidad de localizarse con rapidez en el hueso, de aclarar pronto la actividad de fondo y por el fotopico de 140 kV podemos obtener imágenes de gran calidad. También es importante recordar que la afinidad de este radiofármaco es principalmente por el hueso neoformado. Así podemos detectar metástasis de tipo osteoblásticas. El procedimiento. Lo principal, bueno, la preparación del paciente. El paciente tiene que estar bien hidratado, beber aproximadamente 1,5 litros, 2 litros de agua antes de realizarse la gammagrafía. Muy importante también que orine antes del estudio para no confundirnos por la mayor cantidad de residuos a nivel de la vejiga. Despojarse de los objetos metálicos. La dosis que le vamos a administrar al paciente en general son 20 milicurios de tecnesio hidroxidifosfonato por vía endovenosa, intentando que el punto de inyección esté lo más alejado posible de algún área patológica que conozcamos. En el caso de los niños, la dosis que se utiliza está ajustada por kilogramo de peso, suelen ser 0,28 milicurios por kilogramo. Y también hay otras tablas estandarizadas que indican la dosis que hay que administrar en la edad pediátrica. ¿Cuándo adquiriremos las imágenes? A las 2-4 horas de la inyección del marcador. El procedimiento. Bueno, tenemos que obtener imágenes en proyecciones anteriores y posteriores de todo el esqueleto. Y se utiliza un colimador de baja energía, pero de alta resolución, en una ventana de los 140 kV con una diferencia aproximada de más o menos 20%.
Finalmente podemos realizar un SPECT que tiene la utilidad de poder visualizar con mayor detalle los huesos faciales y de columna vertebral. Y bueno, aquí unas preguntas que iremos respondiendo entre todos. Son preguntas que extraje de las oposiciones de medicina nuclear y del libro de preguntas Board. Bueno, ¿qué porcentaje de una dosis de tecnesio difosfonato se localiza en el hueso a las 2-3 horas de la inyección? Es una pregunta específica, pero que siempre vale la pena repasar. Lo que se localiza a las 2-3 horas son 3 a 5%. ¿Cuál es el órgano crítico para la dosis de radiación recibida en una gammagrafía ósea? El órgano crítico es la vejiga, de ahí la importancia que el paciente orine de forma frecuente tras realizarle el examen. ¿Y de qué depende la captación del tecnesio 99 metestable difosfonato? Depende de 3 cosas fundamentalmente. De la actividad metabólica ósea, mientras más actividad regenerativa tengamos en una determinada zona del cuerpo, mayor captación va a haber en esa zona. De la circulación sanguínea, también a mayor circulación, mejor captación del radiofármaco y del tono simpático. ¿Cómo ocurre la fijación del tecnesio difosfonato? Bueno, ocurre mediante la quimiabsorción en el componente mineral de hidroxiapatita de la matriz ósea. Importante que la hipercaptación que se produce en una metástasis ósea se produce por el remodelado óseo circundante que genera el tumor. No es que la hipercaptación sea en el tumor como tal, sino que es en el tejido óseo circundante. ¿Cuál sería un falso negativo de metástasis óseas en una gammagrafía ósea? Un falso negativo sería, por ejemplo, una lesión de médula ósea. ¿Y qué factores reducen la calidad de la imagen en una gammagrafía? Y son factores que tenemos que tener en cuenta: la obesidad de un paciente, enfermedad cardíaca congestiva y la insuficiencia renal por la eliminación del radiofármaco. ¿Cómo podemos diferenciar ahora si es que estamos frente a un patrón gammagráfico benigno o maligno? Van a haber ciertas características que nos van a orientar. Por ejemplo, nos orienta hacia un origen traumático el acúmulo costal focal único. Imagínense que en la gammagrafía que están viendo en la imagen no están las lesiones osteoblásticas que pueden visualizar, sino que solamente encontramos esta lesión que yo estoy dibujando de forma redondeada a nivel costal y única. Eso es típico de origen traumático. También sería de origen traumático si es que estas lesiones se localizan en un patrón de alineación vertical a nivel de la parrilla costal. También es benigno cuando hay una afectación exclusiva de los elementos posteriores de la vértebra. Y cuando ya hablaríamos de metástasis, por ejemplo, en esta hipercaptación costal de morfología fusiforme. Y también metástasis vertebrales cuando la afectación es principalmente a nivel del cuerpo y del pedículo. El patrón típico de la enfermedad metastásica es el que vemos en la imagen: lesiones focales múltiples distribuidas aleatoriamente en el esqueleto axial. En esta diapositiva podemos ver el caso de un varón fumador que comienza con dolor costal de un mes de evolución. Se le hace una radiografía que no muestra ninguna alteración y se completa el estudio con una gammagrafía ósea que muestra una hipercaptación alargada en el octavo arco costal izquierdo. La voy a delimitar ahora. Ahí está. Y en el TAC se observa esta lesión costal izquierda con componente de partes blandas, que podemos ver aquí. Finalmente al paciente se le hizo una biopsia y se detectó que tenía un carcinoma epidermoide pulmonar con metástasis costal. Dentro de los patrones que les comentaba, que son patrones típicos de enfermedad metastásica ósea, tenemos el patrón superscan. Este patrón se caracteriza porque el radiotrazador se distribuye de forma relativamente homogénea a nivel del esqueleto
con cierta irregularidad en la captación de parrilla costal y de extremidades. Y también es muy característico la ausencia de las siluetas renales, ya que todo el radiofármaco se va hacia las metástasis del paciente y la captación a nivel renal, por lo tanto, disminuye muchísimo. En este caso podemos ver el patrón típico SuperScan y en el TAC lesiones esclerosas en la pelvis por una diseminación ósea secundaria de un cáncer de próstata. Las lesiones frías también podemos visualizarlas en las gamografías óseas. Suelen ser lesiones muy agresivas o lesiones puramente líticas. También se pueden ver lesiones frías en el caso de los pacientes que reciben radioterapia. Y en estos casos, la hipocaptación suele tener una forma geométrica. Por ejemplo, un paciente que recibió radioterapia a nivel del tórax, veríamos en esta zona menor captación del radiotrazador. Esta imagen es de un paciente con cáncer de pulmón no microcítico y que tiene metástasis ósea. Y se observa una lesión fría con halo hipercaptante a nivel del húmero proximal izquierdo. Se los detallo ya aquí. También se observan lesiones frías a nivel de ambas articulaciones sacroiliacas, que las podemos ver aquí, que son más pequeñitas. Y por último, una lesión fría en el cuello femoral izquierdo. Esta imagen ya no se logra ver muy bien, pero podemos ver aquí esta pequeña lesión fría. Preguntas. Respecto al SuperScan, generalmente se asocia con lo siguiente, excepto relación hueso-fondo muy alta, riñones ausentes o débiles, tasa de conteo muy rápida en el esqueleto axial y varias captaciones incrementadas focales. ¿Cuál es la respuesta incorrecta? La número D. Como habíamos dicho, el patrón de captación es homogéneo y difuso a lo largo de todo el esqueleto. La causa neoplástica más común del SuperScan es carcinoma de pulmón, mama, carcinoma de colon o carcinoma de próstata. La respuesta correcta, D, carcinoma de próstata. Y nombrar 4 tumores primarios que causen metástasis fotopénicas. Los 4 tumores primarios serían carcinoma renal, carcinoma tiroideo, mieloma múltiple, muy importante el mieloma múltiple, y en algunos casos el carcinoma de pulmón. Continuamos. Otro patrón característico es el fenómeno en llamarada. Este fenómeno significa que hay un incremento de la actividad osteoblástica, pero como respuesta generalmente favorable al tratamiento quimioterápico que esté llevando el paciente, y ocurre entre los 3-6 meses posterior al tratamiento. Si es que ya se prolonga por más de 6 meses, nosotros hablaríamos en este caso de progresión de la enfermedad. Podemos ver en la imagen una gamografía ósea de una paciente con un carcinoma de mama, donde se evidencian múltiples captaciones patológicas debidas a infiltración secundaria. Esta paciente inicia tratamiento quimioterápico y podemos ver que a los 3 meses, al realizarle una gamografía de control, se ve una imagen sugestiva de progresión ósea debido al fenómeno en llamarada. Las lesiones que visualizábamos anteriormente en la gamografía se ven más hipercaptantes, resaltan más a la vista, y como la paciente está dentro del rango de 3-6 meses, podríamos estar frente a un fenómeno en llamarada. Los diferentes tipos de cáncer darán patrones característicos de captación gamagráfica y partiremos viendo el cáncer de próstata. Respecto al cáncer de próstata, importante, las metástasis óseas generalmente son de tipo osteoblástica y suelen localizarse en pelvis, en columna vertebral y luego en huesos largos.
¿Cuándo vamos a indicar una gamografía ósea? Cuando un paciente tiene alto riesgo de enfermedad metastásica, y esto es según el PSA, un PSA mayor a 20 o un Gleason de 8 a 10. El fenómeno en llamarada en estos pacientes habla sobre una menor duración de respuesta al tratamiento. Finalmente, la gamografía ósea va a demostrar metástasis en el 5% en la etapa 1, 10% en la etapa 2 y 20% en la etapa 3. En la imagen vemos a un paciente con un carcinoma de próstata, se le realiza una gamografía ósea donde se observa aumento de la reacción osteogénica de carácter único en sacro, aquí la delimito, y en el TAC una lesión esclerosa en sacro compatible con la imagen gamagráfica. Se le realizó biopsia y se confirmó una metástasis ósea de carcinoma de próstata. El cáncer de mama. El cáncer de mama suele dar metástasis osteoblásticas principalmente a nivel de vértebras y luego a nivel external. Está indicada en la etapa 3 o 4 de la enfermedad. No se recomienda en el seguimiento de pacientes asintomáticas y el fenómeno en llamarada en estos casos indica un mejor pronóstico. En esta imagen podemos ver el caso de una paciente que tenía un carcinoma de mama y lumbalgia. Se le realizó una primera gamografía ósea, esta que vemos aquí, número 1, que muestra simplemente una reacción osteogénica a nivel de la lumbar 2 de aspecto sospechoso. Lo demarco. Uy, ahí está. Se le hace un estudio con TAC donde simplemente se observa una lesión con borde escleroso, pero de aspecto benigno. Y por la sospecha gamagráfica se le realiza un estudio con resonancia donde se evidencia una pérdida de señal en la lumbar 2, lo voy a marcar ahora, en las imágenes en T1 con un incremento de la señal en la secuencia STIR. Esto es muy sugestivo de afectación metastásica. Se le realiza luego una gamografía ósea a los 4 meses. Aquí está la segunda gamografía ósea. Y se evidencia en esta gamografía ósea un aumento ya mucho más intenso de la reacción osteogénica en L2 con una nueva lesión a nivel de la 12ª dorsal. Cáncer de pulmón. Bueno, el cáncer de pulmón, cuando indicamos una gamografía ósea, en caso de tumor de célula pequeña únicamente, porque en estos tumores generalmente hay metástasis óseas al diagnóstico en un 25-30% de los casos. Que el paciente tenga ya metástasis óseas es un signo de muy mal pronóstico con una baja supervivencia. Un hallazgo típico que podemos encontrar en un paciente con cáncer de pulmón es la artropatía hipertrófica, que es esta hipercaptación en la cortical de los huesos largos, la voy a delimitar aquí. Y es un hallazgo muy importante, es un hallazgo no metastásico en la gamografía ósea de un cáncer de pulmón. No es que en esta zona hay una metástasis, sino que es un hallazgo típico, no metastásico, en un cáncer de pulmón. Preguntas. ¿Es la osteoartropatía hipertrófica? Todas las siguientes afirmaciones son verdaderas, excepto. ¿Hay una reacción perióstica de huesos largos de extremidades? ¿Implica diáfisis y metáfisis? ¿Hay metástasis óseas subyacentes? No hay enfermedad ósea que subraye la reacción perióstica. Respuesta correcta, que ya la acabamos de conversar. Hay metástasis ósea subyacente. O sea, eso no puede ser, ¿vale? Es la respuesta incorrecta, que es lo que nos piden marcar. La diferencia en la distribución metastásica del cáncer de pulmón versus el cáncer de mama o de próstata.
La diferencia es que en el cáncer de pulmón es más común la afectación del esqueleto apendicular. El tumor que no da reacción ósea en la gamografía ósea lo nombramos ya anteriormente, muy importante, el mieloma múltiple. Y finalmente terminamos con preguntas de casos clínicos, que también la idea es que todos participen y lo comenten en sus casos. Bueno, en esta imagen tenemos a Planck, que nos plantea el caso número 1. Mujer de 72 años, tiene cáncer de mama de reciente diagnóstico, se deriva desde oncología a medicina nuclear para estudio de extensión. ¿Qué vemos en esta gamografía ósea? Importante fijarnos en las proyecciones anteriores y proyecciones posteriores. Y bueno, lo que podemos ver es básicamente un rastreo óseo negativo. No se ven lesiones hipercaptantes patológicas y por lo tanto en el momento actual la paciente estaría libre de enfermedad metastásica ósea. Seguimos con Einstein, que nos propone el caso 2 y 3. Este es el caso de una mujer de 40 años con antecedentes de cáncer de pulmón, metástasis óseas difusas y mal control del dolor. ¿Qué vemos en esta imagen? Bueno, el patrón metastásico generalizado típico de la enfermedad metastásica ósea. Vemos que las metástasis osteoblásticas comprenden básicamente prácticamente todo el cuerpo, columna, parrilla costal, pelvis, fémures, y nos hablaría también de que la enfermedad ya ha progresado bastante en esta paciente. En este caso tenemos un varón de 65 años con el diagnóstico de cáncer de próstata avanzado en metástasis ósea y ahora se cita para una gamografía ósea de control. Podemos ver el estudio comparativo de agosto del 2017 con el estudio de septiembre del 2019 y lo que nos damos cuenta es que las lesiones osteoblásticas que observábamos en agosto del 2017 han ido disminuyendo tanto en el número como en la intensidad, lo que habla de una mejoría y una respuesta favorable al tratamiento que ha recibido el paciente. Y terminamos con el caso número 4 que nos propone de Broglie. De Broglie, muy importante recordar que fue él el que a partir de los experimentos de Planck y Einstein sobre la naturaleza corpuscular de la materia, que unió las dos teorías, llegando a la conclusión de que materia y radiación se comportan indistintamente como ondas o corpúsculos dependiendo de las condiciones experimentales y de energía. Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Una gamografía ósea donde destaca un foco de hiperfijación del trazador de forma alargada en el 10º arco costal, junto a otro foco en el 8º arco costal derecho, sugestivos de metástasis óseas osteoblásticas. Se completa el estudio con un SPECT donde podemos ver con mayor detalle las lesiones antes descritas. Y les agradezco por la atención y la participación. Nos vemos en otro capítulo de Medicina Nuclear. Muchas gracias.